¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarles hasta ahora a quienes nos acompañan en una nueva edición de Palabra de Iquiqueños. Y con nosotros, como siempre, una gentil invitada, o a veces un invitado. Hoy día es una arquitecta. Me gusta mucho esa profesión a mí. Pero primero vamos a saludar a Leonor Bravo Vázquez, arquitecta. Hola, Adolfo. De la Universidad de Valparaíso. Porteña. De regiones como nosotros. Sí. Me gusta mucho ese tema. ¿Y por qué digo que me gusta mucho de la carrera? Yo cuando estudié periodismo en la Universidad Norte de Antofagasta, hoy Universidad Católica del Norte, la Católica. había una carrera de arquitectura iniciándose. Y decían que los alumnos y alumnas más locos eran de esas dos carreras, de periodismo y de arquitectura. ¿Es cierto eso, no? Sí, yo creo que hay un poco de locura, la verdad, sí, hay que decirlo. Somos seres que pensamos a veces muy distinto y somos la excepción a la regla. Pero ocurría. Con algo positivo, sí, porque nos permite ser muy creativos. Estábamos hablando de la creatividad antes de entrar al aire, justamente. Esas buenas ideas son las que después, sirven de ejemplo para los que están mirando. Así que no me equivoco que estamos en la misma ruta. Estamos en sintonía. Pero, ¿qué hace una porteña en este puerto del norte? Pues? Así es, se me subió la latitud aquí, entonces estoy acá en Iquique porque me casé con un iquiqueño, así que completamente adoptada por esta tierra. Hace 14 años la visité por primera vez y hace 2 que ya somos residentes permanentes. O sea, decidí venirme a vivir aquí porque me enamoré de Iquique, no solo del iquiqueño, sino que de la ciudad. Yo anhelaba hace mucho tiempo saber que podía contar con esa calidad de vida que solo me daban las vacaciones, cuando venía una semana o 2 semanas y llegaba con una depre a la zona central y dije, se me acabó el sol, el calor, la playa. ¿Y será posible tener esto todo el año? Claro. Por eso estamos acá. Tenemos un clima privilegiado aún, porque yo viví en la época en que sí hacía mucha calor. Todos dicen y nos eso. bañábamos hasta el mes de julio. Hasta las 2 de la mañana. Solo julio era el mes que no nos bañábamos en el mar. Y el resto del año a la playa. Para mí sigue siendo un clima cálido, un clima mucho más favorecedor de lo que se vive en la zona centro-sur, porque a esta altura, de donde yo estuvimos viviendo los últimos años, en Quilpué, la quinta región, ya está nublado, ya está lloviendo, ya hace frío, ya uno saca la estufa, pone calefactor, cambia. Pero acá yo no veo ese cambio drástico. No existe, afortunadamente. Y yo vivo en el pueblo de La Tirana, que es un clima que tiene una bastante variante, contracto, exacto. pero para mí es agradable. Es súper totalmente. rico, sí. Entremos en materia. Ya. Me gusta mucho, yo he vivido casi siempre en el norte. Perfecto. Estuve como 4 años trabajando en Santiago, pero nunca me gustó. También estuve 4 años en Santiago y fue como... Nunca me gustó. Despachemos los santiaguinos. ¿Qué me gusta de esta ciudad? Yo viví en Arica, viví en Iquique, viví en Antofagasta, viví en Copiapó. Ya. Y tengo mi familia en Ovalle. Perfecto. Mi hermana. Entonces, es una línea recta de ciudades muy similares. Así es. Con centros de la ciudad, lo que le llamamos el casco histórico a algunos, de calles angostas, de muchas viviendas antiguas. ¿Es un atractivo eso para una arquitecta? Es más que un atractivo, diría yo, que es más bien es parte de esa historia y de esa herencia. De la palabra patrimonio me gusta mucho porque el origen del latín patrimonium viene justamente de lo que heredamos de nuestros padres. Entonces, entendiendo la ciudad como una herencia que algunos fundaron nuestra ciudad en este casco histórico, se le da esa importancia y esa relevancia porque tenemos que entender que esto surgió de un algo, surgió de una historia, surgió de algún momento altamente productivo o a lo mejor de una pequeña caleta de pescadores, o a lo mejor del guano o de la pesca. Cuando uno entiende por qué se hicieron ciertas edificaciones en una parte de la ciudad, todo toma sentido. Realmente es entender como cuando un padre le cuenta la historia a su hijo. Esto es lo mismo, la ciudad lo hace a través de la trama urbana y que uno muy bien lo puede decir de ese casco histórico, que nos está entregando ese nivel de información. Asimilar esa información en fácil es parte de educar también, de educar a la población, porque lo que uno no entiende su historia no lo valora, y si no lo valoro, no lo cuido. Y eso es lo que me inquieta aquí en Iquique, que veo que esa historia no se está cuidando. ¿Y quién tiene la obligación de hacerlo? Le cuento algo, usted que ha viajado por el mundo, yo también he tenido la fortuna de estar en Europa y en otros continentes. Hay una convención internacional de arquitectura que la lideran los holandeses hace muchos años atrás, en donde ellos tienen unos principios, en donde se ponen de acuerdo en algún minuto varios arquitectos y dicen, ¿en qué minuto tenemos la obligación de educar
transmitir esta información tan valiosa o decirle a la nueva generación, este edificio no se toca o este edificio es valioso. Y una de esas conclusiones que sacaron, que esto es grande, pero lo estoy resumiendo, es que me llamó profundamente la atención que cuando una edificación ya cumple 25 años, es digna de mantenerla y valorarla, y no se echa abajo así como así. Y en Iquique tuvimos una etapa en donde muchos ejemplos de muy buena arquitectura moderna desapareció. Estamos hablando de la ex gobernación marítima, por ejemplo, el ex cine Délfico. ¿Qué país, qué ciudad tenía un cine frente al mar hecho de hormigón armado? Es una locura. Entonces, cuando yo veo estas fotografías y me pregunto, ¿esta es arquitectura de primer nivel, como la que se estaba haciendo en Brasilia, como la que se estaba haciendo en otros países de Latinoamérica? Y acá pareciera que fallamos en eso, en transmitir este valor y educar y entender de que, oye, no es echar abajo y poner una torre. Podemos avanzar, pero respetando y valorando lo que se hizo. Somos una ciudad-puerto al igual que Valparaíso. Sí. Tenemos un inmenso borde costero. ¿Es bueno lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Es regular o qué le falta a ese borde costero? Me gusta que plantee la primera línea frente al mar. Todo chileno sabe que tenemos una de las costas más largas a nivel mundial, ¿cierto? De kilómetros y kilómetros. Más de 4.000 kilómetros de costa. Justamente, ese es el número. ¿Y qué sucede? Los chilenos tenemos una conexión muy profunda con el Océano Pacífico, con esto del horizonte. A mí nunca se me va a olvidar que un maestro en la universidad nos decía, por ahí por tercer, cuarto año, la carrera era larga, 6 años, y él nos dice, estudiar arquitectura en Valparaíso o en una cota o la topografía, en la morfología de estar en unas cotas sobre nivel del mar, ya el hecho de uno tener una casita arriba de un cerro y mirar el horizonte te dignifica como ser humano. Se me grabó ese aprendizaje de este profesor maestro que dijo, una señora, por muy humilde que sea su casa, pero si ella tiene una vista al horizonte y al mar, somos millonarios en nuestra calidad de vida, ¿se entiende? Somos afortunadísimos. Iquique goza de eso. Es una morfología muy amable, porque es una ciudad que se extiende, ¿cierto? Es como muy llana, salvo el farellón costero que es impresionante, que es esta cordillera que se viene ahí, abrupta, y no se puede escalar en ella, no está, ¿cierto?, construida. La primera línea del frente al mar sigue siendo esa postal que enamora. Es, sin duda, lo más, podríamos decir en el vocabulario de ahora, lo más marketeable, eso con lo que se hace marketing en Iquique. Yo me enamoré de Cabancha y cuando mi iquiqueño me decía por 10 años, en el año 10... ¿Que era la mejor playa del mundo? Es que me tenía convencida. Yo dije, no lo puedo creer, ¿cómo querer tanto? ¿Cómo creerse tanto el cuento? Y yo le decía, es que cuando vayamos tiene que ser real todo lo que me has dicho. Y efectivamente, siento que el borde costero, a lo largo de estos 14 años que lo he visto, por supuesto, ha crecido, se ha modernizado, se ha terminado de construir este parque programático, ¿cierto? En donde se hace deporte, en donde hay áreas verdes, donde hay juegos infantiles. Pero mi mayor reclamo, así como público, el que yo estoy planteando sobre la mesa, es que una ciudad es más que su primera línea frente al mar. Eso corresponde al 1-2% de la población, de lo que habitamos. El resto de la superficie de Iquique, sector casco histórico, y vamos a decir de península hacia Playa Brava, que son los últimos 25 o 30 años de urbanización, estos dos mundos, el histórico y el moderno, son los que en algún minuto tienen que convivir con lo que está pasando ya dentro de la ciudad. Un ejemplo, acaba de salir el informe de calidad de vida urbana. A nosotros nos mide ¿quién? La Cámara Chilena de la Construcción y el estudio urbano de la Universidad Católica de Santiago. Agarran todo Chile, ellos tienen sus índices y nos van midiendo la calidad de vida urbana en todas las ciudades. Iquique y Alto Hospicio, en este informe recién publicado ahora, está hace 10 años estancado. Estamos evaluados en el valor medio-bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que en términos de planificación y estrategia urbana estamos al debe. Tenemos que hacernos la pregunta y el mea culpa. ¿Qué ha pasado estos últimos 10 años con estas variables que se miden? Y son varias. Estoy hablando, por ejemplo, conectividad, acceso a los servicios, movilización, acceso a las áreas verdes disponibles y una serie de variables. Entonces,
es complejo, son temas complejos, pero yo los logro traducir en lenguaje sencillo para que cualquier persona nos pueda entender. Yo entiendo que las áreas verdes tiene mucho que ver con la arquitectura. Muchísimo. Pero entiendo también, ¿tú crees que las áreas verdes que tiene Iquique, por ejemplo, las grandes avenidas con pasto, en una zona donde nunca llueve, donde el consumo de agua es limitado y el pasto consume muchísima agua, ¿tú crees que esa es lo ideal para solución? Esta área? No. Desde el punto de vista arquitectónico, de todo lo que significa para tener área verde para el ser humano. El área verde para el ser humano, como usted bien lo dice, es altamente valorada porque nuestra psiquis lo necesita. Área verde se entiende no solamente con una superficie de césped, que por lo demás siento que depende mucho de la especie de césped que se seleccione. Existe el pasto o el césped africano, que es de bajísimo consumo de agua y que crece en África, donde son condiciones igual de extremas que las de Iquique. Entonces, ¿qué pasa si nos traemos esa especie de césped africano y lo instalamos aquí? Yo vivo frente a Playa Brava. Yo soy de esas privilegiadas que sí, estamos viviendo ahí hace 2 años. Y yo veo cómo agarran la manguera, litros y litros y litros de agua. Y Sebastián decía el otro día, ¿dónde se conectarán esa agua? ¿De dónde saldrá? Una cosa, la buena estrategia de la elección de las especies endémicas. Debiésemos estar plantando y sembrando, arborizando Iquique con especies endémicas de acá, las que ya pertenecen a este clima, como el tamarugo, hasta los olivos se dan muy bien aquí. Arriba en Alto Hospicio hay parcelas de olivo. Yo no sabía que se producía aceituna acá. Entonces, el ficus, otro arbolito que se da maravilloso, el ficus. El algarrobo, las bugambilias. Yo tengo un amigo de su generación que está obsesionado con andar plantando bugambilias en Iquique. Yo tengo 2 en mi casa. Maravilloso. Porque ¿O no? Tú sales a tu antejardín y ves lleno de flores todo el año. Color. Entonces es maravilloso, uno dice. La bugambilia yo creo que es podría ser icónico de Iquique porque creo que es como la flor tipo enredadera que genera sombra, nos da color. Dígame si eso a usted no lo hace sentir bien. Le cambia el genio. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando se genera justamente ese amor por el paisajismo, por el buen ojo, área verde no se considera simplemente, respondiendo a su pregunta, esta superficie cubierta de pasto. Estamos hablando de como su antejardín. Usted, ese regalo que se da a sí mismo en su antejardín, bueno, los arquitectos nos enseñan, le doy el índice, debiésemos tener más o menos entre 10 a 12 metros cuadrados de áreas verdes por persona. O sea, usted sale a la calle y usted tiene 10 metros cuadrados de áreas verdes para usted, para disfrutarlo. Y por cada habitante de la ciudad, somos casi 200.000. Y nosotros lo calculamos con Sebastián, eran casi 3 o 4 estadios, superficies de estadio, para que lo hagamos en fácil. Agarra el Tierra de Campeones, 4 veces el Tierra de Campeones dividido en la ciudad. Entonces, por eso la plaza, esta plaza que está entre medio de una población en el Colorado, que no sé, en Jorge Nostroza, que en el centro, que en el sector sur, es tan relevante que tengamos estas superficies de plaza, pero realmente donde tengamos el arbolito, la banca, la sombra, la bugambilia. Ese es el programa que los arquitectos nos enseñan, a que hay que proyectar así. Eso es calidad de vida urbana. Mira, yo tuve un profesor cuando estudié periodismo en la universidad que era, aparte de ser poeta, escritor, era mi profesor de literatura chilena. Perfecto. Entonces él me decía, yo hace muchos años me llegaba hasta el final de la calle Prat, no sé si tú conoces Antofagasta, pero la calle Prat es la calle principal, que va de mar a cerro. Perfecto. Yo me paraba, dice, al final de la calle Prat y miraba hacia el fondo y veía el mar. Hoy me paro y veo un hotel. Le cortaron inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa con estas ciudades que son marítimas, que viven frente al mar? Y las calles que vienen del cerro al mar. Aquí el ejemplo más claro es la calle O'Higgins. Está tapada por la gobernación regional y todo. O sea, yo no veo el mar. Es así, ¿cierto? Y yo debería ver el mar donde yo esté. Ese edificio justamente de la Gobernación Marítima es un edificio moderno. Usted acaba de hablar de algo que también enseñan muy bien, y en mi escuela, porque como somos del cerro, digo yo, de una de las morfologías más complejas que hay, y por algo vienen tanta gente de Europa a entender cómo el arquitecto se forma en los cerros, y hay tantas escuelas de arquitectura en Valparaíso, es justamente por la observación que acaba de hacer usted. ¿En qué minuto nosotros dejamos de tener esta continuidad, ya sea
caminando en el paseo o simplemente de una fuga, de una vista que tuvimos y que se cortó. Eso se llama el emplazamiento, como yo pongo el edificio aquí y entiendo, ah, chuta, el sol sale por acá, voy a tener sombra, voy a tener asoleamiento. Si lo pongo girado acá, las corrientes de aire, ¿por dónde van a pasar? En una ciudad es muy importante agarrar el plano y hacer este ejercicio a vuelo de pájaro, que es entender cuáles son estas vías transversales de cerro a mar, o en este caso podríamos decir de pie de farellón costero a mar, identificarlas. Y quiero decirle que acá la Escuela de Arquitectura es estamos al debe de generar más cabeza arquitectónica, debiésemos tener 2 o 3 escuelas de arquitectura. La UNAP, ¿sabía usted que la carrera de arquitectura acá no es facultad? Eso a mí me pareció muy extraño. En todo Chile, arquitectura es una facultad de arquitectura. Aquí no, arquitectura está dentro de las ingenierías. Yo observé la malla curricular de la UNAP. Dije, wow, tienen un perfil muy ingenieril, y está muy bien, desde la técnica, el material, la cosa, como preparándonos para la industria. Pero el arquitecto es ese visionario, soñador, esa persona con estrategia capacitada de pensar a largo plazo. Y aquí yo tengo que ser súper honesta y franca. Hay estudios de arquitectos, hoy docentes en la Universidad Arturo Prat, hay uno Víctor Valenzuela, es su nombre, lo quiero mencionar, yo leí sus papers, él está ya en grado de doctorado, el año pasado estuvo en Valencia exponiendo temas muy complejos de lo que pasa urbanamente con Iquique. Y yo quedé sorprendida porque él declara ahí y dice, lo voy a citar, porque de verdad yo hago mi tarea y dice, una ciudad difusa con industrialización y populismo urbano entre 1960 y 1990. Eso trae consecuencias a largo plazo. Tú puedes estar resolviendo un tema de vivienda en algún minuto en la ciudad, pero nos quedamos cortos si no pensamos qué va a pasar en 30 o en 40 años más. Lo mismo pasó con el aeropuerto de Cabancha. Cuando empezó a quedar dentro de la ciudad, Claro. En algún minuto era el afuera, ¿o no? Sí. Y después, la ciudad empezó a crecer demasiado rápido, se nos quedó adentro, generó problemas, tenemos que sacarlo. Este mismo arquitecto, y por eso yo recalco, el talento lo tienen aquí en Iquique, no hay que mandar a buscar a un arquitecto famoso de otro lado, están aquí. Y él declara también en sus estudios, dice, ese lugar de donde estaba la pista, donde aterrizaban los aviones, en algún minuto, algunos arquitectos de la época dijeron, esto tiene que ser como un Central Park que tienen los neoyorquinos. Un pulmón verde para Iquique, un lugar de esparcimiento y ocio. Usted sabe que si nosotros los humanos no tenemos dónde salir a esparcirnos y el ocio, el simple hecho de caminar por una plaza y sentarme y ver los pajaritos y el mar, me empiezo a enfermar. Eso también lo tenemos que saber muy bien, tenemos que estar conscientes. ¿Dónde están esos metros cuadrados y esa superficie que le damos a nuestros habitantes? Que no es lo mismo que ir a la playa, no es lo mismo. Entonces, eso estaba ahí declarado. Y el hombre dice, lamentablemente, por X y X y X razones que tienen más que ver con los temas políticos, se dijo no. La avenida Aeropuerto, que ahora, ¿cómo se llama? Héroes de la Concepción, va a tener acá mall. El retail, auto. Y la mayoría de las viviendas son de carácter social. También. Salvo algunos pequeños edificios que se han construido. Sí. Yo lo conocí perfectamente. ¿Esa transformación? Esa transformación. Wow. De hecho, yo fui de los no iquiqueños, que yo viví en la primera población que hubo en Playa Brava, que era una cooperativa de vivienda, Villa Magisterio se llama hoy día, ¿Ya? Covima. ¿Ya? Y Playa Brava no había nada, era un arenal, total. Sí. Un arenal total. Lo ¿Qué dije en hacíamos foto. los jóvenes que veníamos a veranear acá? ¿Ya? Nos íbamos a Playa Brava y empezamos a bailar en la arena para sacar las machas. Ahí mismo Ahí salían. mismo, salían, pero por ciento. Si era una cosa de no creerlo. De pero abundancia, yo total. lo viví, Sí. así que ¿Sí? nadie me lo va a contar a mí. Y lo otro que viví, que era fantástico, Sí. que los pocos vehículos que habían en Iquique debían detenerse al terminar Cabancha, debían detenerse porque había un semáforo que prendía una luz cuando iba a aterrizar un avión o cuando iba
a salir un avión. Wow. O sea, los vehículos debían detenerse para darle el paso a los aviones. Wow. O sea, una situación que en ninguna parte del mundo existió. No le puedo Y creer. eso se perdió. Wow. Yo no digo que se quedara el aeropuerto No, ahí porque no se podía, constituía todo un peligro también Sí. después. Incluso estos gigantescos aviones jamás hubieran podido aterrizar. Exacto. Ya. Pero esos hechos se fueron perdiendo y por eso a mí me preocupa mucho es lo siguiente. Dígame. El casco antiguo de Iquique Sí. va desapareciendo. Alguien me dirá, es que las casas son un monumento a la polilla, porque son de madera. Yo he escuchado mucho esa frase. Mire. Las casas de Iquique son monumentos a la polilla. Pero yo veo casas que no están en otra parte del mundo, No ni es. siquiera de mi mismo país. Exacto. Yo que soy porteña y que crecí en esas casas inglesas con el techo a 3,5 metros, Correcto. con la ventana regular alta y angosta, con el pino oregón. Usted entraba a estas casas antiguas, el olor. Sí. Lo primero, uno entra y siente ese aroma a pino oregón, a madera, lo antiguo. Iquique tiene una arquitectura con algunos estilos muy marcados, por supuesto está el Salitrero, pero también están estos otros edificios. Por ejemplo, le doy un ejemplo que ahora se puso muy de moda: Ricardo Larraín Bravo, arquitecto chileno, educado en París, en Europa, y el hombre vuelve y se hace una cantidad de edificios en Santiago, pero nosotros tenemos una joyita aquí en Iquique, en donde estuvo el Patronato de la Infancia, Obispo Lavé con la torre. Ese edificio que hoy es de la Cruz Roja, que hace poco cumplieron 163 años. ¿Qué sucede? Ese edificio marca, pasamos de la madera, de lo que se lo están Claro. comiendo en realidad no las polillas, sino que las termitas, sí, hay que decirlo, por supuesto, la termita cuando ataca, y es un animal endemoniado, o sea, se come todo, y genera más larvas y huevos y todo. Hay que pararla en seco, pero este edificio es esa transición, cambio de siglo. Estamos terminando el 1899, 98 al 1900 y en esa esquina emerge este edificio maravilloso que nos da una clase de ver una fachada que Ricardo la proyecta Art Deco, Art Nouveau, como lo que uno ve en Europa, y de eso tenemos aquí. Y ese edificio, Adolfo, le tengo que decir, se está cayendo a pedazos. Y las voluntarias, que son alrededor de 40 mujeres, siguen dando servicio. Correcto. Siguen inyectando, haciendo la toma de presión, ayudando a la comunidad iquiqueña gratis. Usted sabe que Alimentando a los migrantes, porque también entregan alimentos allí. ropa, Y ropa, alimento. Entonces, imagínense que en Santiago acaban de remodelar, pero completamente, y restaurar, justo en Barrio 18, un edificio del mismo arquitecto, Ricardo Larraín Bravo. Y acá en Iquique yo decía, ¿cómo no hay un privado aquí en la región que entienda que se está pidiendo a gritos en esta ciudad del patrimonio y donde está la historia? Estamos hablando de un edificio que nos puede contar la historia de hace más de 100 años. Patronato de la Infancia, La Gota de Leche, Cruz Roja. Me leí toda la historia, tienen un libro. Hay arquitectos que hicieron la planimetría. Pero ahí está, uno entra y uno dice, no lo puedo creer, este edificio es sólido, con terrazas habitables. Eso es lo que a mí me duele. Yo digo, usted lo dijo muy bien, no hay otro igual en Chile, lo tenemos nosotros. Ese es un ejemplo de los tantos que le podría dar. ¿Y quién tiene la responsabilidad? Porque hay responsable y culpable. Hablemos de responsabilidades. Por eso digo, dejemos los culpables ahí momentáneamente. Mire, yo tengo una mentalidad muy positiva, muy proactiva. A mí no me gusta. ¿Sabe por qué ha gustado tanto mi contenido acá en Iquique? He sido tan bienvenida porque me han dicho esta cosa. Tú no eres tan confrontacional, no estás haciendo polémica y peleando por pelear y diciendo que el alcalde. No. Yo, de hecho, conozco al alcalde. Nos hemos topado en el extranjero. El año pasado nos topamos en Valencia. La cosa personal te puede caer muy bien, muy simpático, pero en la cosa profesional sí tenemos que decirnos, ya, a ver, ¿qué hemos hecho bien? Muy bien, por supuesto, hay cosas y buenos ejemplos, pero ¿qué en lo otro? ¿En qué estamos al debe? Y en eso es que yo estoy tocando la puerta y me pongo optimista, a pesar de que hay gente aquí en Iquique. ¿De qué te sirve andar haciendo estas imágenes, Leonor, con arbolitos y plaza que nos ilusionáis? Si mañana esto va a estar destruido, van a estar robando la planta. Pero yo le digo, señora, eduquemos, señora, hagamos la tarea a largo plazo, si se puede. ¿Qué queda para nosotros? Usted está agotada, entiendo que usted ya no tiene ilusión,
pero déjeme tener un poco de ilusión, pues si recién llegamos a los 40 años. Entonces, el otro día yo le decía también a una persona muy importante acá a nivel cultural, que es Hrvoje Ostojic, así se llama, el croata, que fue es cónsul honorario de Croacia en Chile. Y Hrvoje tiene esta gran biblioteca y ha hecho libros solo de Iquique. El hombre está obsesionado con la historia de Iquique. Y él me decía, yo estoy apurado, es que a mí me queda poco tiempo, por Leonor. Ustedes tienen la mitad de la vida todavía. Bueno, pasa la posta. Y él dijo esa frase. ¿A quién le paso la posta? Claro. ¿Quién se queda aquí preocupado de estos temas cuando todos los demás allá afuera pasan con su vida, po? Bueno, la razón de este programa es eso. Porque esto va a quedar. Y va a recorrer el mundo. Quizás alguien te va a llamar por teléfono. Oye, vi un programa, usted es el arquitecto que habló con ese periodista canoso, bigotudo, ¿ya? Porque que conoció el Longino. Claro, esa es la gracia de lo que tenemos hoy día en las comunicaciones. En las comunicaciones, es global. Porque antes era un libro el que quedaba. Pero ¿quién tenía acceso al libro? El que iba a la biblioteca, y si no se lo robaban, si no le sacaban las hojas, porque le gustó esa foto y se la llevó. Sí. Porque ocurre, sí. Y sigue ocurriendo. Y sabe que justamente lo que ustedes hacen, lo que yo hago, ocupar cualquier medio, porque lo que acaba de decir es lo que hoy en día se le llama la huella digital. Quedamos Correcto. Ahí en la web para siempre. Para siempre. Pero mira, hay un tema que podría tener una solución. Ya, a ver. Las direcciones de obras municipales están para dar permiso y no hay ningún organismo municipal que vea y proteja la arquitectura de la ciudad. Yo creo que ahí debe haber un cambio de carácter político, parlamentario, porque eso requiere un cambio, porque digamos, la ley municipal es una ley constitucional, sí. Entonces requiere ciertos quórums, requiere una serie de cosas, pero eso hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya. Agregarle algo a la dirección de obra, que no sea solamente para dar los permisos. Por supuesto, la dirección de obras también tiene una responsabilidad gigante, enorme, en lo que pasó ahora del plan regulador. Se aprobaron permisos, eso yo ya lo sé, así, no puedo decir la fuente, pero ya sé que antes de que ya se terminara de firmar y cerrar el nuevo plan regulador que se entrega a la ciudad, el reciente 2025 pasado, se aprobaron permisos en altura. Eso va a pasar. O sea, yo ya sé que en algún minuto en la ciudad van a seguir apareciendo ciertos edificios. Todas estas torres, lo que pasó alrededor de la aduana. Está la aduana, ¿cierto? Sí. Ahí, nuestro edificio. Y le pusieron todo al lado. ¿Sí? Ya. No hay que ser arquitecto para darse cuenta Nada. de que aquí como que se nos pasó la mano un poco, ¿cierto? Yo no estoy en contra del avance de poblar o de solucionar el tema de la vivienda, pero hay formas y formas de hacerlo. Hay referentes a nivel latinoamericano, ya sea en Cusco, en Arequipa, en Buenos Aires, en donde se resuelve la edificación en altura, pero hasta cierta altura. No son 30 ni 25 pisos. ¿Y qué pasa si son 6 o son 10? O lo que hicieron en El Morro, por ejemplo. Exacto. Ese es un buen ejemplo. Una serie de conjuntos de edificios que entre medio además generan área verde, un espacio para juegos infantiles para que los vecinos se conozcan, vías de escape, de evacuación. Se está pensando bien, pero ese criterio deberíamos aplicarlo para toda la ciudad, sobre todo en el centro. Bueno. ¿No se ve? Es que ese es un tema que no va a terminar ni hoy día ni mañana ni No, pasado. esto es a largo plazo. Pero creo que hay que ir sembrando, poniendo semillas. Ya. Así tal cual. Como la bugambilia que toma 10 años que saque una flor. Claro. Bueno, acá es menos. ¿Ah, sí? Sí, ¿Es más porque hay rapidito? mucho sol. Ay, qué rico. Es Sí, yo bueno. creo que por eso le gusta. Sí, yo creo que ese y florece muy bonito. Pero hoy día, ¿en qué está Leonor? Ya, hoy día estoy haciendo un levantamiento, me voy guiando por el contenido y por los comentarios que me dejan las personas de Iquique, que viven aquí todo el día, y tengo una lista enorme. Yo calculé con Sebastián, si yo fuera a cada lugar que la gente acá me está diciendo, venga a ver el ex estadio Cabancha, venga a ver la población no sé cuánto, venga a ver cómo está la iglesia no sé cuánto, tengo contenido como para 2 años más. Entonces, ¿en qué estoy? Levantando la ciudad. A mí me gusta andar en terreno. ¿Sabes lo que más me han destacado acá? Tú andáis ahí en la calle, andáis grabando ahí con el celular, si andamos los dos. Me gusta ser peatón, porque vengo de una ciudad de subir y bajar escalera
recorrer los cerros, entonces para mí Iquique es muy fácil caminarla, es casi plana. Entonces dijo, qué fascinante. ¿Y sabe qué es lo que me pasa cuando estoy en una esquina grabando una casa? Se me acerca el vecino y sale a mirar así, de su generación. Hola señorita, ¿en qué anda? Yo le digo, ¿qué ando? Sufriendo, pues mire cómo se me desarma esta esquina, mire cómo se me está deteriorando este edificio acá, esta hermosa casa. ¿Quiere que le cuente la historia? Ya, cuénteme. Me han hecho pasar a las casas, me cuentan cómo era antes. Usted sabía que esto antes era una selva y teníamos árboles y teníamos esto. En eso estoy. En eso estoy. Barrio por barrio, calle por calle. Y si hacemos una raya para la suma, ¿qué esperamos con eso? Incomodar a quien tenga que incomodar, porque me gusta el deseo, sí, tengo que admitirlo. Incomodar a quien tenga que incomodar, y yo sé que ya está pasando a nivel municipal, a nivel gobierno regional también, y sé que están así, están pendientes, están... Claro. Chuta, parece que alguien ahora nos está mirando si hacemos o no hacemos bien la pega. Es que justamente es eso, Es que tenemos un patrimonio muy rico y que se le puede sacar provecho no solamente por el turismo, sino que general, a todo nivel. A todo nivel. Porque aquí se piensa en el turismo, ¿no? Y creo que no es lo más importante, en mi modesto modo de ver. ¿Qué cree usted que es lo importante? La cultura, la educación, y que nuestros niños, los más chiquitos, conozcan la historia ahí, en vivo, en directo, como ocurre hoy día con las salitreras, que están rescatándose de alguna manera. Sí, y una de las cosas que más pide también las personas que viven en este centro es que tengamos una ciudad más limpia, una ciudad más ordenada, una ciudad sin un comercio ambulante desbordado, que tengamos una ciudad que no se sientan olores que a nadie le gustan. Entonces, también por otro lado le digo eso, partamos por lo básico. Es igual que tu casa, si está sucia y desordenada, partamos por limpiarla y ordenarla. Y luego los grandes sueños. Claro, porque cuando yo voy a recibir visita en mi casa, ¿qué hago? La dejo impecable, pongo hasta desodorante ambiental. Exacto, pero si todos hacemos eso. Y la ciudad es nuestra casa, pues. Eso Así que es muy simple. Eso es. Bueno, Leonor, ha sido buena tu entrevista conmigo. Porque esa es la idea. La idea de este programa es que conversemos y la gente que nos está viendo tome nota y vea en qué nos puede colaborar. Y eso le quería decir, que el relato de personas como ustedes que han vivido transformaciones tan importantes en la ciudad, o usted me escribe un libro o me deja una notita por ahí o yo lo vengo a entrevistar, porque eso es lo que nos importa. Claro. Eso también es deber ser de los arquitectos, de los urbanistas, de los pensantes que están tomando las decisiones. Recoger testimonios como el suyo es a los que nosotros nos dice, para allá es el camino. Oye, si no hay que inventar la rueda, si usted lo vio, ¿cierto? Exacto. Bueno, pues Leonor Bravo Vázquez, arquitecta, gracias. Ya tendremos otra oportunidad de conversar más, porque ese es un tema de nunca acabar, como dicen los cuentos. Como usted quiera. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Palabras Iquiqueñas. Hasta la próxima. Adiós.